A raíz del capítulo de ayer y sobre todo de ver la película Más Palomas, permíteme que tire un poquito de ese hilo de ayer, pero para otra cosa, he querido traer hoy aquí un asunto que conozco desde hace tiempo, porque yo empecé mi primer trabajo como trabajador social fue en una residencia, en una de las grandes además, en aquel momento la más grande que había, si no lo recuerdo mal, que era la residencia de Leioa, la residencia titularidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Aquí surgen varias preguntas y es, ¿tienen derecho al sexo los mayores? Puede ser tu padre, puede ser tu madre, pueden ser tus abuelos. ¿Tienen derecho al sexo si viven en una residencia? Más allá, si tu madre entra viuda y se enamora de otro residente, ¿aceptarías que pidieran una cama de matrimonio o cama doble? O si no se enamora pero tiene necesidad de relaciones sexuales, ¿te parecería bien? ¿Pensarías que ha perdido la cabeza? En Euskadi y en España la normativa choca contra enormes muros de hormigón y sobre todo, no te lo pierdas, prejuicios familiares. Hoy hablamos del sexo en las residencias o la sexalencia o como le quieras llamar, de puertas sin pestillo y de cómo a menudo los hijos y las hijas nos convertimos en los peores policías de la intimidad de nuestros mayores, como si el mundo hubiera dado la vuelta y ellos fueran los adolescentes y nosotros los adultos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, como ves, sigo con la misma voz tomada. Buenos días, hoy es jueves 29 de enero de 2026 y este es el capítulo 1634 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un tema que incomoda, que genera risitas nerviosas, pero que en el fondo es una cuestión de derechos humanos puros y duros. Como digo, ayer os hablaba de la soledad en la vejez y de esa película Más Palomas que me dejó muy gratamente impresionado, pero desde el punto de vista de la temática muy meditativo. Y hoy quiero tirar de ese hilo llevándolo al terreno físico, al de la piel, al del deseo. Porque parece que cuando uno cruza la puerta de una residencia o de un centro gerontológico, como nos gustaría llamarlos ahora para que suene más técnico, debe dejar su sexualidad en la consigna junto con el abrigo y el paraguas. Ya no os digo la de un protagonista que pueda ser homosexual. No, estoy hablando de la normalidad, ¿vale? Pareja heterosexual, señor, señora, o señora, señor. Me he puesto a investigar un poco sobre cómo se maneja esto, porque yo hace tiempo que no tengo una relación directa, digamos, de trabajo con el asunto residencias. Y aquí en Euskadi, donde solemos sacar pecho de nuestros servicios sociales, la realidad, tanto aquí como en el resto del Estado, es cuanto menos conflictiva. El primer muro con el que se encuentran dos ancianos que se gustan en una residencia o que se desean es literalmente el muro arquitectónico. Las residencias clásicas, como esta residencia que yo os mencionaba, que sigue funcionando en la residencia de Leioa, y que en su momento fue modelo, porque se le dio un premio nacional de arquitectura en relación con los servicios sociales, o no sé qué tipo de premio. Es que el caso es que se replicó. Debe de haber como 50 residencias como esta en toda España. Esas residencias están diseñadas con mentalidad de hospital, no de hogar. Cama de 90 centímetros, a menudo con barandillas, habitaciones compartidas con un desconocido que nada tiene que ver contigo y que suele ser de tu mismo sexo. Puertas que, suelen ser no, siempre es de tu mismo sexo. Puertas que no tienen pestillo por seguridad, para que el personal pueda entrar si pasa algo. Y ha habido, ojo, ha habido cambios después de la pandemia. Quiero decir que se han individualizado muchas residencias, muchas habitaciones, quiero decir. Cuando yo trabajé había al final de cada una de las salas, de las alas, no de las salas, de las alas de la residencia, que es como una especie de cruz o de aspa, pues no sé, con 2, 3 alturas, 3 o igual 4. Bueno, pues al final de cada una de esas, pues sumad, hay como 4 por 3, 12, pues había como 12 habitaciones de matrimonio, ¿vale? O de pareja, llamadle dobles, como queráis llamarles.
Ahora, insisto, se han individualizado un poco más las habitaciones, porque lo que yo conocí eran boxers de 4 personas durmiendo a la vez y además ni siquiera en una habitación, salvo esas que os digo, de parejas, de matrimonios. Eran como unas especies de, ¿cómo decirlo? Como biombos, pero grandes, como imitando pared, pero que no llegaban al techo, ¿vale? Tú piénsalo un segundo. ¿Cómo vas a tener una relación afectiva? Ya no digo sexual, ¿eh? Simplemente una relación íntima. Como diría el bueno de Broncano, petting. Tomarte abrazado a alguien. Si en cualquier momento puede entrar un auxiliar a cambiar toallas o a dar la medicación. Se producen situaciones que rozan lo tragicómico y lo humillante. Gente de 80 años escondiéndose como adolescentes de 15 para meterse mano. Buscando rincones muertos en el jardín o baños adaptados para poder darse un beso sin que nadie les juzgue. De esto yo hablé hace tiempo en un Ya conoces las noticias y me pareció fascinante, me lo sigue pareciendo, si no fuera porque realmente pues vulnera todos los derechos humanos de los ancianos que tenemos en las residencias, esa es la verdad. Y luego el segundo punto, el juicio y la normativa. En España no hay ninguna ley que prohíba el sexo en una residencia de ancianos. La Constitución ampara el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad hasta el último día de tu vida. Pero claro, como se suele decir, ¿no?, en el refrán castellano, del dicho al hecho hay un trecho, y ese trecho lo marca el reglamento interno de cada centro. Aquí con la Iglesia hemos topado. No lo digo literalmente, ¿eh? Aunque a veces sí, porque algunas de estas residencias estén o no con plazas, ¿cómo se dice?, conveniadas con la administración, son religiosas. Y ahí, como la residencia esté regentada por monjas, olvídate. Tradicionalmente, si 2 residentes que no eran pareja previa empezaban algo, la respuesta institucional era separarlos. ¿Qué hace la señora María en la habitación del señor Luis? Bueno, pues se trataba como un problema de conducta, una desinhibición. Esta es otra cosa. Es que, claro, como le dio el ictus, ahora tiene satirismo. Pues sí, eso está especificado, y lo que hay que saber, importante esto que voy a decir, es si esa relación es consentida. Y si los dos pueden dar el consentimiento, claro. A veces se medican, ¿vale? Y esto yo lo he vivido cerca. A veces se medica también para proteger al otro mayor que no quiere. Y se medica normalmente con gotas antipsicóticas que tranquilizan mucho, que relajan mucho por la noche y que, bueno, el impulso sexual, pues en cierta manera lo disminuye. Están agitados, ¿no? Cuando 2 ancianos se desean, están agitados. Bueno, pues podría ser, sobre todo si uno de los dos no quiere, pero si los dos quieren, oiga, no, que no están agitados, están o enamorados o simplemente, perdón por la expresión, calientes. Bueno, afortunadamente esto está cambiando. En Euskadi tenemos referentes muy potentes, como la Fundación Matía, que conozco y que la verdad que siempre... Tienen sede en Madrid también esta gente. Siempre van a la cabeza de estas cosas. De estas cosas me refiero del cuidado de los mayores, no del sexo. Y luego están también los comités de ética asistencial en Álava y en Guipúzcoa, que están empujando el modelo de atención centrada en la persona, lo que llamamos profesionalmente ACP, en donde lo que se viene a decir es algo muy simple, pero muy revolucionario. Esta es su casa. Y en su casa usted hace lo que quiere, siempre que no vulnere los derechos de otro, evidentemente. Y eso implica a veces dormir con un nuevo novio, pues la institución debe facilitarlo. Uniendo camas, cambiando habitaciones o simplemente poniendo un cartel de no molestar en el pomo de la puerta. Como en algún momento de la... Bueno, sí lo puedo decir porque no tiene nada que ver con la trama principal. En algún momento se ve en la película Maspalomas. Claro, aquí llegamos al verdadero monstruo final de este videojuego, que son las familias, nosotros, los hijos. Se da un fenómeno muy curioso y muy perverso, la inversión de roles de la que yo hablaba al principio. Los hijos nos convertimos en padres de nuestros padres o de nuestros abuelos, aitites y amamas,
y tendemos a infantilizarlos de una manera brutal. Cuando el personal de la residencia llama a la hija para decirle, oye, que tu padre ha hecho muy buenas migas con una señora y quieren pasar más tiempo juntos en la habitación, la reacción suele ser escándalo, escándalo. Aparecen frases terribles, es que mi padre ya no rige. Esa mujer es una lagarta que va por su pensión, qué vergüenza su edad. Negamos a nuestros padres, a nuestros mayores, la condición de seres sexuados. Nos resulta grotesco imaginar a nuestros padres teniendo intimidad, y más si es con un extraño o una extraña. Y en ese momento las familias presionan normalmente, y esto es así, a la dirección de los centros para que corten esa relación. Es una violación de derechos flagrante, pero se disfraza de protección. Que no digo yo, insisto, que a veces no haya que proteger. Imaginad, no sé, una mujer que no tiene, vamos a decir, que tiene un deterioro cognitivo, no puede dar consentimiento, no sabemos qué está pasando ahí. Eso hay que protegerlo. Pero con un abuelillo, una abuelilla, o dos abuelillos si es el caso, que se tienen ganas y que claramente los dos rigen, ¿vale? Por decirlo en la misma expresión que a veces pensamos en los mayores, pues perdóname, pero no sé qué decirte. Ni preservativo, no. Que tienen una edad que... En fin. Insisto, sí hay una línea roja, es el consentimiento, es un tema técnico muy complejo, porque con los deterioros cognitivos, ¿qué pasa si uno de los dos tiene un principio de Alzheimer? ¿Puede consentir una relación sexual? No es fácil. Aquí, en concreto en Euskadi, los expertos en ética lo están abordando con muchísima delicadeza, porque no se trata de un sí o un no rotundo como en un contrato bancario. Se trata de ver si hay bienestar. Si esa relación, aunque sea entre dos personas con una demencia leve, fijaos lo que os digo, con una demencia leve, les produce felicidad, calma y placer. Y si hay una reciprocidad evidente, con lenguaje no verbal, con caricias, con una búsqueda mutua. La obligación del centro en ese caso es proteger el vínculo, no romperlo. Aunque a los hijos les parezca raro, porque la piel tiene memoria y la necesidad de afecto o de sexo permanece incluso cuando se olvida el nombre de los hijos. Estamos en un momento bisagra. Las residencias se están llenando de una generación que vivió la transición, pero pronto llegaremos nosotros. La generación del baby boom, la mía, la de muchos de vosotros. Nosotros que hemos vivido la libertad sexual de otra manera, no vamos a tolerar que nos digan a qué hora se apaga la luz ni con quién podemos dormir. Yo no lo voy a hacer si voy a una residencia. Bueno, yo espero no ir a una residencia. Esto lo tengo que trabajar yo con mi contrato con Osakidetza de las cosas que quiero y que no quiero hacer. Lo que pasa es que aquí, como no se aborda una cosa que sabéis, es polémico como yo lo pienso, que es el tema del derecho a una muerte digna, incluso aunque no te estés muriendo y aunque no tengas una enfermedad terminal, simplemente porque decides hacerlo, eso no lo aborda la ley española de muerte digna, pues qué sé yo, digo que no, pero lo mismo igual me toca ir a una, ¿sabes? Así que, y con esto voy acabando la reflexión de hoy, quizá va siendo hora de que normalicemos la sexalencia, el sexo en las residencias, de que entendamos que una residencia no es un parking de ancianos esperando el final, sino un lugar donde la vida sigue o debería seguir. Y la vida incluye el deseo, incluye el amor, incluye el sexo, incluye muchas cosas. Si tienes familiares en esta situación, te invito a hacer un ejercicio de generosidad. Aparta tu pudor, aparta tus prejuicios. Incluso te voy a decir prejuicios estéticos sobre la vejez. Porque pensamos que los cuerpos de los mayores no son deseables y por lo tanto, ¿cómo es posible que se deseen, no? Hay que dejarles ser. Nos tenemos que dejar ser, porque estamos ahí algunos a la vuelta de la esquina. Porque si todo va bien algún día, estando nosotros en esa misma situación y en esa habitación, vamos a agradecer que alguien haya puesto por fin un pestillo en la puerta o al menos un cartelito como en los hoteles de no molestar.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo incluso con esta voz. Hasta mañana.